Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. Buenos días. Gracias le damos al Señor porque estamos aquí reunidos una vez más para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también para seguir aprendiendo cada día más de su santa palabra. Me gozo grandemente el poder estar aquí, el poder compartir con mis hermanos, el poder estar reunidos todos en este día tan glorioso que el Señor hizo para que nosotros no solamente seamos santificados, sino también seamos bendecidos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos. También le queremos extender una cordial bienvenida a los hermanos que nos ven a través de Facebook Live, a través de las redes sociales. Sean todos bendecidos y gracias por compartir con nosotros y por preferir adorar junto con nosotros y estudiar la palabra de Dios para seguir aprendiendo de las maravillosas verdades que el Señor cada día quiere enseñarnos a sus hijos. En estos momentos antes de tener unas palabras de oración, vamos a tener un tema muy especial. El título del tema se llama, ¿cómo leen? Como un grano de mostaza. Y quiero decirle que a cada uno de los hermanos aquí le he traído un regalo. ¿Cómo tú lo sabes? Usted lo dijo hace unas 40 semanas. Les traje cortesía mía de mi esposa. A cada uno les vamos a repartir un granito de mostaza. Amén. Por favor, no quiero que se lo lleven para la casa ni lo siembren. Esto no es para sembrarlo. Aunque si quisieran sembrarlo, tengo más semilla, pero le voy a repartir a cada uno un granito de mostaza. Este granito de mostaza también nosotros ahí atrás, para el que quiera, esto es algo opcional. Tenemos tape blanco transparente disponible, por si usted después desea con el mismo tape coger y pica un pedacito de tape chiquitico, y entonces ese pedacito de tape usted lo que va a coger y va a sacar el grano de mostaza de la bolsita, y con el tape lo puede pegar en la Biblia, en la carátula, dentro de la Biblia. Ahora, es una recomendación que yo le hago a cada uno de ustedes. Es una recomendación. Y después vamos a ver en el tema de hoy vamos a hablar hoy acerca de como un grano de mostaza. Eso es la fe que Dios quiere que aunque sea tenga su pueblo. Y entonces, cuando usted abra su Biblia, si usted en la carátula aquí, usted coge el granito de mostaza y lo pega con un tape, que tenemos el tape ahí disponible para el hermano que lo desee hacer. Mis queridos hermanos, cada vez que usted abra la Biblia, que usted vea ese grano de mostaza, usted se va a acordar que eso es lo que Dios pide de usted. De que aunque sea, su fe sea como un grano de mostaza. Porque si su fe es como un grano de mostaza, el mismo Jesús dijo, le dirías a este monte, desarráigate de aquí y plántate allá, y se haría. Entonces, para los hermanos que deseen hacerlo, ahí tenemos después, cuando termine el culto, el tape disponible. Usted saca la mostaza de la bolsita, la semilla, y con el tape chiquitico lo pega, y cada vez que usted vaya a abrir la Biblia, acuérdese de que eso es lo que Dios pide de usted. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice el libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, y es menester que el que se acerca a Dios le es galardonador. Entonces, vamos todos aquellos que puedan a inclinar el rostro. Yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración, para dar paso al estudio de la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Padre querido, que en estos momentos, Señor, tú me tomes por enteramente tuyo. Tomes el control de mi mente, el control de mis labios, el control de mi corazón. Y permite, Padre querido, que yo pueda quedar bajo el control de tu Santo Espíritu. Vamos ahora a abrir tu palabra. Queremos estudiar tu palabra. Queremos, Padre querido, que tú nos hables a través de ella, que tú toques nuestros corazones, que tú transformes nuestras vidas, que tú derrames sobre nosotros tus ricas bendiciones, Señor. Quédate en medio nuestro, Padre querido, y permite que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro fiel,
nuestro maestro, nuestro guía divino, que nos instruya en lo que Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad. Y quién mejor que el Espíritu Santo que nos pueda hacer entender y esclarecer los temas de tu santa palabra, Señor. Reclamamos, Padre, esta promesa por fe, y ahora quedamos bajo la tutela del Espíritu Santo para que sea Él el que nos explique tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La porción que hoy vamos a estudiar se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será, ¿qué cosa? Imposible. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 17, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 17. La palabra de Dios, Mateo capítulo 17. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1, Mateo capítulo 17, empezando desde el versículo 1. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Noten que ahora aquí el relato bíblico nos habla de que Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan y los llevó aparte a un monte. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Cada vez que Jesús iba al monte solo o iba acompañado, ¿a qué él iba? A orar. A orar, a recibir fortaleza de nuestro Padre Celestial. Jesús, siendo Dios en forma humana, Él dependió del poder del Padre para poder vivir una vida santa. Él dependió del poder del Padre para vivir venciendo toda tentación. Él dependió de nuestro Padre Celestial porque Jesús no quería hacer nada sin que primero Dios le revelara su voluntad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una gran lección aquí. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en persona, que dejó su trono y vino a este mundo tomando forma humana, si Él tuvo que depender constantemente de Dios, como nosotros que somos débiles mortales, manchados por el pecado, caídos, con una naturaleza completamente corrupta y caída, manchada por el pecado, hermano, ¿cuánto más nosotros no necesitamos depender de Dios? Amén. En nuestra vida diaria? Poner a Dios en primer lugar en nuestros planes. En todo momento estar dependiendo para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen como rectos. Pero el fin de esos caminos que parecen rectos, ¿cuál es? La muerte. La muerte, la perdición. Y mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos vivir seguros si no tenemos una vida de oración activa. Amén. Tenemos que vivir constantemente en oración. Amén. Tenemos que levantar en nuestros hogares el altar de oración. Tenemos que levantar en nuestras vidas el espíritu de oración. Jesús sacaba tiempo para estar a solas con el Padre. ¿Y a dónde él iba a orar? Noten que la palabra de Dios dice que él se fue a un monte. Siempre Jesús elegía
los lugares más solitarios para poder estar tranquilo y así poder comunicarse con su Padre Celestial. En medio de la tranquilidad, alejado del bullicio, alejado del ruido. Y mis queridos hermanos, si usted realmente desea escuchar la voz de Dios, lo que Dios quiere para usted, hermano, es menester sacar tiempo para orar, pero estar a solas en la tranquilidad. Nunca dependa de sus propias fuerzas, nunca dependa de su sabiduría, nunca dependa de su experiencia, dependa de Dios y verá cómo sus caminos van a ser caminos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque muchas veces como cristianos caminamos, pero caminamos solos. Soltamos a Dios de la mano y caminamos solos, pretendiendo que podemos hacerlo solos, pretendiendo que nosotros tenemos la experiencia, la madurez necesaria para enfrentar cualquier tipo de situación, y al final, cuando nos soltamos de la mano de Dios y queremos hacer las cosas por nosotros mismos, al final nosotros mismos terminamos hundiéndonos. Y cuando las cosas nos salen mal y terminamos hundiéndonos, entonces a esa hora es que queremos decir: Dios mío, sálvame. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 que Jesús se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dice el deseado de todas las gentes en el capítulo de la transfiguración que Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús para hablarles acerca de las escenas finales por las cuales él debía pasar. Pero también aparecieron estos dos grandes héroes de la fe, hombres de Dios, para darle aliento a Cristo, para impartirle palabras de ánimo. Porque recordemos, mis queridos hermanos, que Cristo vino con una misión. ¿Y cuál era la misión de Cristo? Salvar al mundo. Salvar al mundo, ¿cómo? A través de su muerte. Él debía de morir para poder salvar a la humanidad y pagar la deuda que la humanidad le era imposible pagar. Nosotros teníamos una deuda con Dios imposible de pagar, imposible de resarcir el daño, pero Cristo tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora se aparecen Moisés y Elías para darle aliento, para darle palabras de ánimo, para fortalecerle, para que cuando llegue esos momentos de la prueba difícil en la cual él debía de morir por la humanidad, Cristo estuviese bien fortalecido y bien preparado psicológicamente y mentalmente para morir y pagar el precio por la humanidad, para poder salvar a la humanidad. En el momento que más Cristo necesitaba aliento, ahí Dios les envía a Moisés y Elías. Y mis queridos hermanos, cuán maravilloso es que nosotros seamos personas de aliento y de ánimo, que podamos darle aliento y ánimo a otras personas. Hay hermanos que a veces están pasando por dificultades
que están pasando por un momento triste en su vida, por un momento oscuro, y muchas veces viene alguien y en vez de darle palabras de aliento, lo que termina es hundiéndolo. Y nosotros, mis queridos hermanos, como cristianos, tenemos que ser de aquellas personas que podamos brindar aliento, Amén. esperanza, fuerzas a aquellos que necesitan aliento, esperanza, fuerzas. Cuando las personas están caídas, tenemos que ser de aquellas personas que levantemos al caído. No que le pasemos por encima al caído para terminar de rematarlo. No. Y ahora se aparecen Moisés y Elías. Me llama mucho la atención de que Dios no envió a un ángel para hablarle a Cristo. Envió a Moisés y Elías. Yo les voy a decir algo. Moisés ¿fue vivo para el reino de los cielos? No. No. Moisés pasó bajo el poder de la muerte. ¿Y después qué pasó? Fue resucitado. Cristo lo resucitó y se lo llevó para el reino de los cielos. Elías sí fue para el cielo sin ver la muerte. Porque la palabra de Dios dice que mientras que Elías iba caminando con Eliseo, Elías, antes de partir, le dijo a Eliseo: pídeme un deseo. ¿Y qué dijo Eliseo? Quiero que cuando tú te vayas, tú me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo a Eliseo: si cuando yo me fuere, tú me vieres, a medida que yo me vaya yendo, tú me vieres que yo me voy yendo, vas a recibir lo que tú deseas. Y Elías, hablando con Eliseo, ¿qué fue lo que vino al encuentro con Elías que se lo llevó? Una nube. Un carro Un carro de fuego. Sí. de fuego y de a caballos con fuego, que vino directamente del cielo para recoger a Elías. Y Elías fue para el cielo, hermanos, sin ver la muerte. Entonces, Moisés y Elías, que están al lado de Cristo, Elías representa a esa generación que va a ver la venida de Cristo Jesús sin ver la muerte. Y Moisés representa todos los redimidos de todas las edades que están descansando en sus sepulcros, y que cuando Cristo venga, la final trompeta, dice que los muertos en Cristo se levantarán gloriosos con cuerpos incorruptibles para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Amén. Aquí en Moisés y en Elías vemos la representación del pueblo de Dios que va a poseer el reino de los cielos. Elías representa, vuelvo y repito, a los que estarán vivos hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Cómo es ese grupo? Los 144,000. Y Moisés representa a ese otro grupo que Juan vio, que dice que vio una gran multitud que no se podía contar, de toda nación, tribu y lengua. O sea, los redimidos que se levantarán gloriosos de sus tumbas. Entonces, cuando Cristo ve a Moisés y ve a Elías, ahí mismo Cristo entendió que tanto Moisés como Elías representa el pueblo de Dios, que en la segunda venida de Cristo Jesús recibirán al Señor. Qué maravilloso, hermanos.
en Moisés y Elías, ahí está representado el pueblo de Dios. Los 144,000 que estarán vivos hasta la venida de Cristo Jesús y que no van a pasar bajo el poder de la muerte, y Moisés, que representa a aquellos que están esperando a la final trompeta, durmiendo a escuchar la voz de Cristo Jesús, que les dirá: despertaos, despertaos del polvo de la tierra. Y después de este suceso, cuando Pedro y Juan y Jacobo ven este suceso, le dicen a Cristo: ¿quiere que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el mismo Cristo les encarga a ellos y les dice: por favor, no digan nada de esta visión. Pero es muy interesante que en medio de esta visión, en el versículo 5, que se oye la voz del Padre del cielo decir: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aquí el Padre estaba reafirmando la divinidad de Cristo. Amén. Estaba reafirmando la autoridad de Cristo. Estaba reafirmando de que Cristo era el Mesías prometido, que los profetas de la antigüedad hablaron y escribieron. Y después que salen de este lugar, dice la palabra de Dios, versículo 9: y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, los discípulos tenían que mantenerse callados. Sigue diciendo: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Noten que aún todavía los discípulos no tenían un entendimiento cabal y pleno de las Escrituras, ni de los eventos que estaban pasando delante de sus ojos. Pero miren lo que dice el versículo 14. Y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y cayendo de rodillas delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. ¿Cómo es posible que Cristo anteriormente le había dado autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar, para predicar, y ahora le trajeron un muchacho endemoniado, lunático, y no pudieron sacarle el demonio? ¿Qué les falló? ¿Qué fue lo que pasó? Sigue diciendo: entonces respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el versículo 20 Jesús dijo: por vuestra incredulidad. Y es interesante que esta palabra incredulidad en algunas versiones dice por vuestra poca fe. Esta palabra proviene del griego, de una palabra griega, y la palabra griega es oligopistos. Y oligopistos significa incredulidad, falta de confianza.
Jesús le dijo, ustedes no pudieron hacerle frente a ese demonio por su incredulidad, por su falta de fe, porque no tuvieron confianza en Dios, en creer. Y entonces Jesús les dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mis queridos hermanos, un cristiano que no tenga fe en Dios es un cristiano completamente fracasado y derrotado. Porque esta batalla es una batalla de fe. Y la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, para yo poder tener fe, de hecho, la fe es un don de Dios, no es de nosotros. Y para yo poder poseer ese don, para yo tener esa confianza en Dios, yo tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Amén. Porque si yo no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, ni tampoco tengo tiempo para orar, que es muy importante nuestra vida de oración, ¿cómo entonces yo me voy a relacionar con el Dios de la palabra si yo no tengo tiempo de estudiar la palabra, ni tengo tiempo de orar tampoco? ¿Cómo fue que Cristo pudo hacerle frente a Satanás en las 3 tentaciones? Con la palabra de Dios. Satanás le dijo en la primera tentación, si de veras tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Le citó las escrituras. Después Satanás le mostró los reinos de la tierra y le dijo, mira, todos estos reinos son míos porque a mí me ha sido entregado y al que yo quiero se los doy. Y yo te los puedo dar a ti si tú postrado me adorares. ¿Qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús venció a Satanás con la misma palabra. Porque Jesús como humano tuvo que estudiar la palabra de Dios, tuvo que familiarizarse con la palabra de Dios para poder hacerle frente a Satanás. Y entonces en la tercera tentación, Satanás le cita las escrituras. Lo lleva a un pináculo alto y le dice, tírate, porque escrito está, a tus ángeles mandarán para que no tropieces en piedra. ¿Y cómo le responde Cristo? Con la palabra de Dios. Satanás le cita la palabra, pero hubo parte de ese versículo que está en el Salmo 90 que Satanás no le citó y le quitó, omitió. Pero Cristo, conociendo las escrituras, le responde con las escrituras diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si yo no tengo tiempo de estudiar la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a poderle hacerle frente al error? Si yo no tengo tiempo de estudiar la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo dar razón de lo que yo creo? Si ni aún yo estoy seguro de lo que creo. Entonces, mis queridos hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y por qué es muy importante de que nosotros estemos familiarizados con la palabra de Dios? Porque el mismo apóstol Pablo nos lo va a decir ahora en 1 Corintios 2:5. Vamos a 1 Corintios 2:5. Dice 1 Corintios 2:5.
dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Pablo? Que nosotros tengamos nuestra fe fundada ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Y mis queridos hermanos, recordemos que Satanás busca trastornar la fe de los verdaderos hijos de Dios. Él busca la manera de debilitar tu fe y tu confianza en Dios. Él busca la manera de hacerte dudar de la palabra de Dios, de hacerte dudar de las promesas de Dios, aun cuando tú estés pasando por las peores circunstancias desalentadoras. Él busca crearte dudas acerca de tu confianza en Dios. Porque cuando Job estaba pasando por su momento peor en la vida, Satanás usó a la mujer de Job para que Job dudara del amor de Dios, ¿sí o no? ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. Job estaba pasando por su mejor momento. No. Por su peor momento, porque lo había perdido todo. Casa, riquezas, hijos, lo perdió todo. Se quedó sin nada. Y dice la palabra de Dios que aún así, dice que le cayó una sarna tan maligna que se arrascaba con tea. Noten la desesperación que Job tenía, que no solamente lo había perdido todo entre su tristeza, su dolor, ver cómo todo lo que él había construido se derrumbó de la nada, se quedó sin nada, y pa' cosmo se quedó como una sarna desesperante que se arrascaba con tea. Y aún en esa circunstancia, Job mantuvo su confianza en Dios. Amén. Job en ningún momento dudó del amor de Dios. Job en ningún momento, ¿qué pasó? Dudó, desconfió. Se mantuvo firme. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Amén. Mi pregunta es, hermanos, ¿tienes tú esa fe que aún en las peores circunstancias en la que algún día tú te puedas encontrar, aún así, en esa peor circunstancia, no dudes ni por un minuto del amor de Dios? ¿Tienes tú esa fe? Porque para poder llegar a tener esa fe que tenía Job, Job tuvo que cultivar esa relación con Dios diariamente para poder permanecer firme en esos momentos de prueba. Porque hoy tú puedes estar bien económicamente, tú puedes estar bien de salud, pero mañana tú puedes perderlo todo y quedarte sin nada. Hoy tú puedes tener salud y mañana te puede caer una enfermedad maligna terminal que te puedan quedar pocos días de vida. Y sin embargo, ¿seguirías aún confiando en Dios? De que a pesar de que estoy en mi momento más difícil, sé de que Dios tiene un plan para mi vida, aunque yo no lo entienda. Que aunque me haya caído la desgracia más grande del mundo, sigo confiando en el Señor porque aún entiendo que los caminos de Dios son mejores. Amén. ¿Tienes tú esa fe para creerlo? Amén. 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 El mismo apóstol
en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Vamos al capítulo 16 de Primera de Corintios, el versículo 13. Dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Miren lo que dice. Velad, estar firmes. ¿En dónde? En la fe. En la fe. Y portaos varonilmente. Y termina diciendo, esforzaos. ¿Cómo termina diciendo? Esforzaos. Esforzaos. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra las potestades de las tinieblas, hermanos. Y en medio de esta lucha que nosotros tenemos contra las huestes del mal, es mi fe en Cristo la que me va a dar la victoria. Amén. No es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría, es la fe. Porque cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11 nos dice de que por la fe los grandes hombres de Dios, siendo hombres ordinarios, hicieron cosas extraordinarias. Amén. Ahí el capítulo 11, yo lo llamo el Museo de la Fe. Ahí se habla de la fe de Abraham, la fe de José, la fe de Jacob, de David, la fe de los grandes héroes. Héroes que hoy descansan en el Señor esperando a escuchar la voz de Dios a la final trompeta, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga con sus santos ángeles en gloria y majestad a buscar a su pueblo. Amén. Y es interesante que estos grandes hombres de la fe pasaron por dificultades. Abraham, José, Moisés. Los grandes hombres de la fe pasaron por dificultades. Pero en el medio de las dificultades vieron la gran oportunidad que más allá de las dificultades vieron al Dios Todopoderoso que puede superar cualquier tipo de dificultad que nosotros tengamos. Ellos no se dejaron amedrentar por lo que vieron adelante. No importándole cuán grande haya sido su problema o la situación en la que se encontraban, sino más allá de la situación, vieron al Dios Todopoderoso que tiene poder para librar a sus hijos. Amén. Satanás nunca va a ser más poderoso que Dios. Y cada vez que Satanás quiera levantar guerra contra un hijo de Dios, tiene que pensarlo dos veces porque el hijo de Dios cuenta con el poder de Dios. Y cuando ese hijo de Dios se arrodilla a orar, las huestes infernales tiemblan. Cuando el Hijo de Dios se arrodilla a orar en el nombre de Jesucristo, está reclamando el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios cae sobre un hijo de Dios, Satanás sale huyendo. Gloria a Dios. Amén.
Cuando Eliseo estaba rodeado por el ejército asirio, su mayordomo estaba, Señor, ¿qué haremos? Que mira, que estamos rodeados, mira el ejército adelante. ¿Y cómo estaba Eliseo? ¿Estaba temblando? Tranquilo. ¿Estaba temeroso? En paz. ¿Estaba buscando alguna salida a ver por dónde podía esconderse y salir? No. ¿Cómo estaba Eliseo? Tranquilo, porque él sabía en el Dios en quien él confiaba. Y mientras que el mayordomo estaba desesperado, ¿y qué vamos a hacer? Y ahora sí, estamos perdidos, estamos muertos. Eliseo le dijo, espérate, tranquilo, déjame orar un momentico. Y ahora tú vas a ver. Y cuando Eliseo oró y le dijo al Señor, Dios mío, ábrele los ojos, porque el pobrecito está asustado. Está desesperado. Está nervioso. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Dice que cuando Dios le abrió los ojos, que vio en todos los montes, en el monte que vio, carros de a caballos y de fuego, listos para pelear en favor del siervo de Dios. ¿Te das cuenta que en medio de esta batalla no estamos solos? Que aunque tú vayas caminando por la calle y las fuerzas del mal te quieran acechar, a tu alrededor hay ángeles poderosos. Amén. Alrededor tuyo. Y cuando esos ángeles poderosos acampan alrededor tuyo, Satanás no puede traspasar a esos ángeles poderosos. Y mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros, nuestra fe, esté fortalecida en el Señor. Porque si nuestra fe no está fortalecida en el Señor, vamos a ser vencidos por Satanás. Estamos viviendo en el final del fin de los tiempos. Y vendrá la tormenta perfecta que probará la fe de cada uno de nosotros. Vendrá la tormenta perfecta. La pregunta es, ¿qué harás tú? No sé. Pero lo que sí sé es que en el nombre de Cristo Jesús yo le pido al Señor que yo pueda hacer, como dice ese maravilloso salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Mi socorro no viene de ningún hombre. Mi socorro viene de Jehová. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, páginas 679, 680. En el libro El Conflicto de los Siglos dice: el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Y la pregunta es, si no poseemos esta experiencia, ¿qué estamos esperando para poseer la experiencia que necesitamos para poder enfrentar el gran tiempo de angustia? Y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación, miren para esto, mis queridos hermanos, qué interesante. La imaginación más fecunda, más inteligente, dice que no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. No hay imaginación en este mundo, ya sea humana o artificial, como hoy se está utilizando la inteligencia artificial,
ni artificial que pueda imaginarse de la gran prueba tan dolorosa que viene a este mundo cuando entramos en el tiempo de angustia. Y que hoy más que nunca dice que necesitamos tener una experiencia que hoy la iglesia de Cristo no posee. Y si la iglesia de Cristo no posee, entonces la iglesia de Cristo no está preparada para ese tiempo de angustia. Y si no estamos preparados para ese tiempo de angustia, entonces, mis queridos hermanos, necesitamos aprovechar el tiempo que nos queda, que no sabemos cuánto tiempo nos queda, para prepararnos y poseer esa experiencia, para estar firmes en la hora tan dolorosa, en la prueba tan dolorosa que ha de venir sobre este mundo. Amén. La necesitamos, hermanos. Amén. Sigue diciendo el libro del Evangelismo, página 265. Viene la tormenta. ¿Cuál tormenta? La tormenta que probará La fe de todos los hombres. de todo hombre. La tormenta que probará la confianza que tú tienes en Dios. No importa de qué clase sea, los creyentes deben estar ahora, no mañana, no pasado, no el mes que viene, deben estar ahora como firmemente, no débilmente. ¿Cómo? Firmemente arraigados en papá y mamá, en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Viene la tormenta perfecta, que va a probar la fe de cada uno de nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que si nuestra fe fuere, hermanos, fuere como un grano de mostaza. Y por eso es que hoy yo le regalé a cada uno de ustedes una semilla de mostaza, para que ustedes vean cuán chiquito es el grano de mostaza. Jesucristo está diciendo, si tu fe es así, aunque sea tan pequeñito como ese grano de mostaza, hermano, cuán grandes cosas haríamos en el nombre de Cristo Jesús. Cuán grandes cosas lograríamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuántas batallas de fe nosotros alcanzaríamos la victoria si tan solo tuviésemos fe como un grano de mostaza. No se requiere de una fe así grande, aunque si usted tiene una fe así grande, amén, gloria a Dios. Jesús dijo, aunque sea como un grano de mostaza. Si usted tiene la fe más grande que un grano de mostaza, amén. Pero si no la tiene, por favor, aunque sea como un grano de mostaza, desarrolla una fe, aunque sea como del tamaño de un grano de mostaza. Amén. Para que tú veas cómo el diablo va a temblar, cómo el infierno va a temblar. Porque no va a ser usted, es su fe la que va a alcanzar el brazo del Omnipotente y se va a aferrar al brazo del Omnipotente y va a mover el brazo del Omnipotente en favor de usted. Evento de los últimos días, página 258, párrafo 2. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, ¿qué requieren? ¿Qué requieren? Una fe. ¿Una fe qué? Capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras.
Una fe como la de Job, que no desmayó en su momento difícil. Una fe como la de nuestro Señor Jesucristo, que en su momento más difícil de afrontar la prueba de morir por la humanidad, la afrontó. Una fe como la de Pablo, que Pablo fue apaleado, Pablo fue apedreado, Pablo fue echado en la cárcel. Al final a Pablo le cortaron la cabeza, pero murió con la certeza de que cuando Cristo venga, Cristo le va a dar la corona de la vida eterna. Amén. Una fe como la de Pablo, que estando preso, en vez de acongojarse, en vez de estar angustiado y en vez de estar con cara larga, ¿qué hizo? Empezó a cantar, y cuando cantó, ¿qué fue lo que pasó? Vino un temblor, ¿y qué pasó? Las puertas de las cárceles se abrieron. En medio de la dura prueba, ahí, en una cárcel romana, Pablo empezó a alabar el nombre de Dios. En medio de la prueba, en medio de la angustia, Pablo alabó el nombre de Dios y empezó a cantar cánticos. Pregunto, ¿puedes tú alabar el nombre de Dios en medio del dolor? Amén. Pablo lo hizo. ¿Qué te impide a ti que no lo hagas tú? ¿Sabe qué es lo que te impide? Que si tú no tienes la suficiente fe para creer en Dios en medio de la prueba, tú te vas a angustiar, te vas a desesperar y no vas a saber qué hacer. Pero el hombre que confía en Dios en medio de la prueba más adversa va a ser como Pablo, va a cantarle a Dios. Amén. Termino diciendo este testimonio. Algo que me impactó muchísimo. Algo que vi hace años en un programa cristiano. Y en este programa cristiano que yo vi, hubo un hombre en Colombia que le hicieron una entrevista. Hace años ya lo vi esta entrevista, estamos hablando de quizás de unos 15 años por ahí más o menos. Este hombre tenía un bozal. Y ese hombre todos los días estaba en un parque, él es colombiano, en Colombia, en un parque, predicándole a la gente y alabando el nombre de Dios. Predicándole a la gente y cantando, alabando. Cada vez que uno pasaba, uno lo veía ahí cantando alabanzas a Dios. Y en medio de esta entrevista, el hombre se quita la máscara que él tiene, o sea, una mascarilla que le tapaba la nariz y le cubría toda esta parte de la boca, y cuando se la quita, el hombre tenía toda esta parte de aquí de la cara comida por cáncer. Se le veía en carne viva todo esto aquí. Él no tenía cómo curárselo. Y esta entrevista la vi hace años, ni me acuerdo qué era lo que él se echaba en la cara, porque dice que a veces esa carne que estaba podrida, él veía como gusanitos y eso, y no recuerdo qué era lo que él se echaba en la cara. No me acuerdo qué líquido que él se echaba en la cara para poder quitarse esos gusanitos. Y esa persona que le hizo la entrevista a este hermano, él era evangélico, me imagino que ya él debe haber fallecido, le preguntó, pero ¿cómo es posible de que usted en medio de su cáncer que usted tiene y con todo lo que usted está pasando, usted mantenga esa actitud? Y él decía, porque es Dios el que me sostiene. Amén. Pero hermano, es increíble que esa persona con su máscara cáncer de este lado que se lo estaba comiendo la cara, y así mismo en los parques todos los días predicando y todos los días alabando el nombre de Dios, y la persona común y corriente natural, uno dice, pero ¿cómo es posible que este hombre con esta enfermedad y aún todavía mantenga su fe en Dios, y aún todavía usted lo veía con gozo, porque él decía, yo tengo gozo en mi corazón? Pero ¿cómo es posible? Y la persona que le hacía la entrevista decía, pero ¿cómo es posible que usted tiene gozo y que usted tiene alegría padeciendo esa enfermedad? Y él decía, a mí Dios me sostiene, y aunque yo muera, no importa, en el cielo Dios va a restaurar mi carne, Dios me va a salvar. Esa era su fe. Amén.
Y nunca dejaba de predicar y nunca dejaba de cantar en ese parque, porque ese parque era un parque estratégico de muchos transeúntes. De muchos transeúntes. Y entonces él aprovechaba para predicarle a la gente, repartirle tratados, repartirle libros. Hay otra cosa, en el parque, a pesar de su condición física, él le daba palabras de aliento y de ánimo a las personas. Un hombre con su condición física, dándole aliento, esperanza a las personas, con alegría, con gozo en su corazón, por tener a Cristo en su corazón, a pesar de ese cáncer que se le estaba comiendo la cara. Y por lo que se veía, de acuerdo de la manera en que yo vi a este hermano evangélico, es como que parecía que él era una persona pobre. Porque él no tenía nadie que lo ayudara, él no tenía familia ni nadie. Pero nunca perdió su esperanza en Dios. Nunca perdió la fe en Dios. Porque aunque esta carne esté deshecha, aunque esta carne se vaya pudriendo, Dios me va, por mi fe, yo sé que Dios me va a dar un cuerpo nuevo cuando Cristo venga. Aunque mi carne esté deshecha, aunque mi carne esté como esté, yo sé que por mi fe en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, Cristo yo sé que me va a dar un cuerpo nuevo, porque la palabra de Dios dice que esto mortal se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. Y esto corrupto, ¿de qué se va a vestir? De incorruptibilidad. Y esa es la esperanza, hermano, que nosotros debemos de tener. Que no importa la enfermedad, no importa por lo que esté pasando, no importa. En este mundo de pecado nadie está exento de pasar por esos momentos oscuros, difíciles, de tristeza, de congoja, que a veces tú ves como que tu mundo se te derrumba, como que ya no hay esperanza. Nadie está exento, ni aún nosotros que somos hijos de Dios, de pasar por esos momentos. Pero la confianza que tenemos que llegará un día en que todo va a acabar de una vez y para siempre. En que Dios va a ponerle fin al pecado y a la maldad y va a venir a buscar a su pueblo y va a decir: ya no más sufrimiento, ya no más dolor, ya no más llanto, ya todo se acabó. De ahora en adelante es gozo, paz, felicidad por toda la eternidad. Pero necesitamos creerle a Dios, hermanos. Porque si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, las montañas se van a mover en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Y recuerda que para los tiempos difíciles que van a venir sobre este mundo, necesitaremos una fe capaz, como dice ahí, de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Y en el tiempo que estamos viviendo, que no sabemos cuánto tiempo nos queda, es el momento de construir esa fe poderosa que te va a mantener firme. Aunque la tormenta sea la más grande de tu vida y venga sobre ti y quiera derribarte, esa tormenta en el nombre de Cristo Jesús no te va a derribar, porque tu fe va a estar cimentada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es hora, hermanos, de construir esa fe. Y noten que por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo: si vuestra fe fuere como un grano de mostaza. Eso es lo que Dios quiere. Si la desarrolla más grande que un grano de mostaza, amén, gloria a Dios. Pero por lo menos, si no tienes una fe tan grande, por lo menos que aunque sea tu fe sea del tamaño
de un grano de mostaza. Y tú vas a ver cómo esa fe va a hacer la diferencia. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor te guarde, es mi sincero deseo. Vamos todos ahora puestos de pie a cantar el himno final.